Un millonario esperó 6 años por una chica inocente que le juró guardarse solo para él, y ella cumplió su promesa. Pero lo que le dijo esa noche, él nunca imaginó. ¿Qué fue? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El sol de marzo caía implacable sobre la plaza principal de San Miguel Tlacotepec, un pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca, donde el tiempo parecía moverse más lento que en el resto del mundo. Isabela Morales caminaba entre los puestos del mercado dominical, su vestido floreado ondeando suavemente con la brisa que bajaba de los cerros. A sus 18 años, era considerada una de las jóvenes más hermosas del pueblo, con su cabello negro como la obsidiana, recogido en una trenza adornada con listones rojos, y sus ojos color miel, que reflejaban la inocencia de quien había crecido protegida por las tradiciones de su comunidad. «Isabela, ven acá, mija», le gritó doña Carmen desde su puesto de tejidos. «Dicen que llegaron unos señores de la capital para hablar con el presidente municipal, algo sobre proyectos para el pueblo». Isabela se acercó con curiosidad. En San Miguel Tlacotepec, cualquier visita del exterior era motivo de conversación durante semanas. Su padre, don Roberto, era uno de los hombres más respetados del pueblo, dueño de una pequeña carpintería que había heredado de su abuelo, y siempre la había educado para ser cautelosa con los forasteros. «¿Qué tipo de proyectos, doña Carmen?», preguntó Isabela, acomodando su rebozo sobre los hombros. «Pues no sé bien, pero María, la de la presidencia, dice que son de esos que ayudan a la gente pobre. Ya sabes, construir escuelas y esas cosas». El corazón de Isabela se aceleró. Desde niña había soñado con que su pueblo tuviera mejores oportunidades educativas. Ella misma había tenido que conformarse con terminar la preparatoria en el pueblo vecino, viajando 2 horas diarias en un autobús destartalado, porque su familia no tenía recursos para enviarla a estudiar a la ciudad. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, Isabela se dirigía a la biblioteca comunitaria, donde ayudaba a alfabetizar a los adultos mayores, cuando vio un convoy de camionetas negras estacionadas frente a la presidencia municipal. Los vehículos brillaban bajo el sol, contrastando dramáticamente con las modestas construcciones de adobe del pueblo. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro Vega bajaba de la camioneta principal y era como si todo el paisaje hubiera cambiado de color. Alto de complexión atlética, vestía un traje gris perfectamente cortado que parecía costar más que el ingreso anual de muchas familias del pueblo. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con precisión y cuando se quitó los lentes de sol, Isabela pudo ver unos ojos verdes intensos que parecían analizar cada detalle de su entorno. Alejandro tenía 28 años y había construido un imperio empresarial desde la nada. Hijo de una empleada doméstica y un padre ausente, había crecido en las calles de Tepito, en Ciudad de México, donde aprendió que la vida no regala nada. A los 18 años, había fundado su primera empresa de servicios de limpieza con el dinero que ahorró trabajando desde los 14. Ahora, una década después, era dueño de una corporación de construcción e inversión social que operaba en todo México. Sus ojos se encontraron por casualidad cuando Isabela pasó frente a la presidencia. Ella llevaba en las manos una pila de libros para la clase de alfabetización, y algo en su porte digno, en la serenidad de su mirada, hizo que Alejandro detuviera su conversación con el presidente municipal. «Disculpe», dijo Alejandro, acercándose a Isabela con pasos decididos. «¿Podría indicarme dónde queda la escuela primaria del pueblo?» Isabela sintió que las mejillas se le encendían. Nunca había estado tan cerca de un hombre como él, y su presencia emanaba una seguridad que la intimidaba y la fascinaba al mismo tiempo. Está a 3 cuadras hacia el norte, señor», respondió con voz suave pero firme, señalando la dirección sin apartar la mirada de sus ojos verdes. «Gracias. Me llamo Alejandro Vega», dijo él, extendiendo la mano. «¿Y usted es?» «Isabela Morales», respondió ella, sintiendo un pequeño escalofrío cuando sus manos se tocaron. «Isabela», repitió él como saboreando el nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Ella bajó la mirada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En su pueblo, los hombres eran más directos pero menos elegantes en sus cumplidos. «¿Trabaja en la escuela?», preguntó Alejandro, notando los libros en sus manos. «Soy voluntaria.
Doy clases de alfabetización a los adultos mayores, explicó Isabela, recuperando un poco de compostura. Usted viene por el proyecto que mencionaron. Así es. Mi empresa busca invertir en educación rural. Queremos construir una preparatoria técnica aquí en San Miguel Tlacotepec. Los ojos de Isabela se iluminaron. ¿En serio? Eso sería maravilloso para nuestros jóvenes. Muchos tienen que irse a otros pueblos para estudiar y algunos nunca regresan. Alejandro quedó cautivado por la pasión en su voz, por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro de su comunidad. Había conocido a muchas mujeres en Ciudad de México, sofisticadas y elegantes, pero ninguna había despertado en él esta sensación de estar frente a algo puro y auténtico. ¿Le gustaría mostrarme el pueblo mañana?, preguntó impulsivamente. Necesito conocer mejor la comunidad para diseñar el proyecto adecuado. Isabela vaciló. Su padre siempre le había enseñado a ser cuidadosa con los extraños, especialmente con hombres de la ciudad que podrían tener intenciones poco honorables. No sé si sería apropiado, señor Vega. Por favor, llámeme Alejandro, y entiendo su precaución, es muy sensata. ¿Qué le parece si hablamos con sus padres primero? Me gustaría conocerlos y explicarles mis intenciones. Esa respuesta sorprendió gratamente a Isabela. La mayoría de los hombres que conocía no pensarían en hablar con los padres antes de invitar a una joven a salir. Está bien, aceptó finalmente. Mi padre estará en su carpintería mañana por la mañana. Al día siguiente, Alejandro cumplió su palabra. A las 9 de la mañana se presentó en la carpintería de don Roberto, acompañado solo por su asistente personal, sin la ostentación de las camionetas del día anterior. Don Roberto, un hombre de 55 años con las manos curtidas por décadas de trabajo, recibió al empresario con la cortesía reservada pero atenta característica de la gente de Oaxaca. Buenos días, don Roberto. Mi nombre es Alejandro Vega. Se presentó con respeto, quitándose una gorra que había comprado esa mañana en el mercado para verse menos formal. Vengo a hablarle sobre el proyecto educativo que queremos desarrollar aquí, y también a pedirle permiso para que su hija Isabela me acompañe a conocer mejor el pueblo. Don Roberto estudió al joven empresario con ojos experimentados. Había algo en Alejandro que le inspiraba confianza. La forma directa en que lo miraba a los ojos, el respeto en su tono de voz, la manera en que esperó pacientemente mientras él terminaba de lijar una pieza de madera antes de responder. «Siéntese, joven», dijo don Roberto, señalando una silla de madera que él mismo había fabricado. «Cuénteme de este proyecto». Durante la siguiente hora, Alejandro explicó detalladamente sus planes para la preparatoria técnica, mostrando planos preliminares y hablando sobre las oportunidades laborales que podría generar para los jóvenes del pueblo. Don Roberto escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraron que, a pesar de no haber tenido educación formal, poseía una sabiduría práctica considerable. «¿Y qué gana usted con esto?», preguntó finalmente don Roberto. «Ganancia económica, muy poca», admitió Alejandro, «pero mi empresa tiene un compromiso social. Yo crecí pobre, don Roberto. Sé lo que es no tener oportunidades. Si puedo ayudar a que otros jóvenes tengan un futuro mejor, eso vale más que cualquier ganancia». Doña María, la esposa de don Roberto, había estado escuchando desde la cocina. Se acercó con 2 tazas de café de olla humeante y observó a Alejandro con la perspicacia de una madre experimentada. «¿Está casado, joven?», preguntó directamente. «No, señora. Todavía no he encontrado a la mujer adecuada». «¿Y qué intenciones tiene con nuestra Isabela?», intervino don Roberto. Alejandro sintió que llegaba el momento de la verdad. Durante toda la noche había pensado en Isabela, en la pureza de su sonrisa, en la inteligencia que brillaba en sus ojos, en la pasión con que hablaba de su comunidad. «Don Roberto, doña María, seré completamente honesto con ustedes. Su hija me ha causado una impresión profunda. Es una joven excepcional y me gustaría conocerla mejor, pero también soy realista. Ella es muy joven, y yo tengo responsabilidades en Ciudad de México que no me permiten establecerme aquí permanentemente». Los padres intercambiaron miradas, apreciaban su honestidad, pero también les preocupaba que su hija se encariñara con alguien que inevitablemente se marcharía. «Isabela es nuestra única hija», dijo doña María suavemente. «Es buena, estudiosa y nunca nos ha dado problemas. No queremos que sufra». «Yo tampoco quiero que sufra»,
respondió Alejandro con sinceridad. Por eso prefiero hablar claramente desde el principio. Finalmente, don Roberto asintió. Puede acompañarla hoy, pero con la condición de que regresen antes del anochecer. Y quiero que sepa, joven Alejandro, que en este pueblo cuidamos a nuestras mujeres. Isabela es pura, y esperamos que siga siéndolo. Tiene mi palabra, don Roberto. Esa tarde, Isabela le mostró a Alejandro cada rincón de San Miguel Tlacotepec. Caminaron por las calles empedradas, visitaron la iglesia colonial del siglo XVI, subieron al cerro desde donde se podía ver todo el valle, y se sentaron junto al río que cruzaba el pueblo. Con cada paso, con cada conversación, Alejandro se convencía más de que había encontrado algo extraordinario. Isabela le contó sobre sus sueños de estudiar pedagogía, sobre su trabajo con los analfabetos del pueblo, sobre su esperanza de que algún día San Miguel Tlacotepec tuviera las mismas oportunidades que las grandes ciudades. Alejandro le habló de su infancia difícil, de cómo había construido su empresa, de su visión de un México más justo y próspero. Cuando el sol comenzó a ponerse, se encontraron sentados en una banca de la plaza principal, bajo un cielo que se teñía de naranja y púrpura. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y el pueblo se sumía en esa quietud mágica de los atardeceres en provincia. «Isabela», dijo Alejandro tomando suavemente su mano, «sé que apenas nos conocemos, pero siento algo muy especial por ti, algo que nunca había sentido antes». Ella sintió que el corazón se le aceleraba, pero no retiró la mano. «Yo también siento algo especial», admitió en voz baja, «pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que te vayas y me olvides. De que esto sea solo una aventura para ti». Alejandro se volvió para mirarla de frente, y la seriedad en sus ojos verdes la tranquilizó. «Isabela, voy a decirte algo que quizás te parezca prematuro, pero necesito que lo sepas. Tú no eres una aventura para mí. Eres la mujer que he estado buscando sin saberlo, pero también sé que eres muy joven, que tienes sueños por cumplir, que necesitas crecer y conocerte a ti misma antes de comprometerte con alguien». Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Isabela. «Entonces, ¿qué propones?» «Te propongo algo que puede sonar loco, pero que nace del corazón», dijo Alejandro, apretando suavemente su mano. «Espérame 6 años, Isabela. 6 años para que termines tus estudios, para que veas mundo, para que te conviertas en la mujer que está destinada a ser. Yo esperaré también. No habrá otra mujer en mi vida durante estos 6 años, y cuando cumplas 24, regresaré por ti. Si para entonces sigues sintiendo lo mismo que sientes hoy, y si yo sigo siendo el hombre del que te enamoraste, entonces podremos construir juntos el futuro que ambos soñamos». Isabela lo miró asombrada. Era una propuesta extraordinaria, romántica y aterradora al mismo tiempo. «¿6 años?» susurró. «6 años», confirmó él. «Tiempo suficiente para que sepamos si lo que sentimos es real o solo la ilusión de un momento hermoso». Bajo el manto de estrellas que comenzaba a cubrir San Miguel Tlacotepec, Isabela Morales y Alejandro Vega sellaron con un beso tierno y prometedor un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. 3 días después del momento bajo las estrellas, Alejandro sabía que había llegado el momento de partir. El proyecto de la preparatoria técnica ya estaba en marcha. Había firmado los contratos con el municipio, dejado a su equipo de ingenieros para supervisar la construcción y establecido un fondo de becas para los estudiantes más necesitados. Pero lo más difícil estaba por venir: despedirse de Isabela. La noche anterior a su partida, Alejandro cenó en casa de los Morales. Doña María había preparado mole oaxaqueño y don Roberto había abierto una botella de mezcal que guardaba para ocasiones especiales. Durante la cena, el empresario habló con los padres sobre sus planes para mantenerse en contacto con Isabela. «Don Roberto, doña María», dijo Alejandro mientras saboreaba el mole, «quiero que sepan que voy a cumplir mi promesa. Durante estos 6 años me haré cargo de los estudios de Isabela. Quiero que estudie pedagogía en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca capital. Ya hablé con el director de admisiones». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas de emoción. Estudiar en la universidad había sido un sueño que parecía inalcanzable para una familia de recursos modestos. «No puedo aceptar eso, joven», protestó don Roberto. «Es demasiado.
No es un regalo, don Roberto, es una inversión en nuestro futuro. Si Isabela y yo vamos a estar juntos algún día, quiero que sea como mi igual, como una mujer preparada y realizada. Además, añadió con una sonrisa, necesito saber que la mujer que me espera es tan inteligente como hermosa. Esa noche, después de la cena, Isabela y Alejandro caminaron una última vez por el pueblo. El aire fresco de marzo llevaba el aroma de las flores de bugambilia que adornaban las casas, y el sonido de los grillos creaba una sinfonía nocturna que acompañaba sus pasos. «¿Cómo voy a saber de ti durante estos años?», preguntó Isabela, tratando de controlar la emoción en su voz. «Te escribiré cada mes», prometió Alejandro. «Cartas reales, no mensajes electrónicos. Y tú me contarás todo sobre tus estudios, sobre tus sueños, sobre cómo vas creciendo. Quiero conocer a la mujer en la que te vas a convertir». Se detuvieron frente a la iglesia, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba suavemente bajo la luz de las velas que los devotos mantenían encendidas día y noche. «Alejandro», susurró Isabela, «tengo miedo de que 6 años sean demasiado tiempo. Tengo miedo de que cambies de opinión». Él la tomó entre sus brazos y la miró a los ojos con una intensidad que la tranquilizó. «Isabela, escúchame bien. En estos 3 días has despertado en mí sentimientos que no sabía que existían. No es solo que seas hermosa, es que eres auténtica, pura, inteligente, apasionada. Eres todo lo que he buscado sin saberlo. 6 años pueden parecer una eternidad, pero si al final nos permiten estar juntos para siempre, valdrán la pena cada día de espera». Le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había una cadena de oro con un dije en forma de corazón. «No es un anillo de compromiso», explicó, «porque aún eres muy joven para eso, pero es una promesa. Úsalo cerca de tu corazón, y cada vez que lo toques, recuerda que hay alguien en Ciudad de México que piensa en ti todos los días». Isabela se colgó la cadena con manos temblorosas. El corazón de oro era pequeño pero hermoso, con una inscripción que decía, I.M. Ave 2019-2025. «Yo también tengo algo para ti», dijo Isabela, sacando de su bolso una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe bordada en un pañuelo por su abuela, «para que te proteja y te recuerde que en Oaxaca hay alguien que te guarda en sus oraciones». La mañana de la partida llegó demasiado pronto. Isabela se levantó antes del amanecer, incapaz de dormir. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido blanco que su madre había bordado con flores de colores. Quería que Alejandro se llevara una imagen hermosa de ella. La familia Morales acompañó a Isabela hasta la plaza, donde las camionetas de Alejandro ya estaban preparadas para partir. El empresario se veía elegante pero serio en su traje oscuro, como si el peso de la despedida fuera tan difícil para él como para ella. 6 años, le dijo a Isabela, tomando sus manos por última vez. 6 años, repitió ella, tocando el dije que colgaba de su cuello. «Y cuando regrese, si Dios quiere, regresaré para pedirte que seas mi esposa». Don Roberto y doña María observaron la escena con los ojos húmedos. Habían llegado a apreciar genuinamente a Alejandro y sabían que su hija había encontrado un amor verdadero, aunque las circunstancias los obligaran a separarse. «Cuídala mucho», le dijo doña María a Alejandro, refiriéndose no solo a Isabela, sino también a su corazón. «Cuídese usted también, joven», añadió don Roberto, «y recuerde que aquí tiene una familia que lo espera». El beso de despedida fue breve pero intenso, cargado de promesas y esperanza. Cuando las camionetas comenzaron a alejarse por el camino de terracería que llevaba a la carretera principal, Isabela corrió hasta el cerro más alto del pueblo para verlas partir hasta que se perdieron en la distancia. Esa noche, sola en su habitación, Isabela escribió en su diario: «Hoy se fue el amor de mi vida, pero no se llevó mi esperanza. Durante 6 años voy a convertirme en la mujer que él merece. Voy a estudiar, a crecer, a conocer el mundo. Y cuando regrese, estaré lista para ser su compañera en todos los sueños que construiremos juntos». 6 meses después de la partida de Alejandro, Isabela se encontraba en su primer día de clases en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La ciudad capital le parecía inmensa, comparada con San Miguel Tlacotepec, con sus calles llenas de tráfico,
sus edificios coloniales mezclados con construcciones modernas, y una energía que la intimidaba y la emocionaba al mismo tiempo. Vivía en una pensión para estudiantes cerca de la universidad, un edificio de 2 pisos regentado por doña Esperanza, una mujer de 60 años que trataba a las jóvenes pensionistas como si fueran sus propias hijas. Su habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un patio lleno de geranios y bugambilias. En las paredes había colgado fotografías de su familia y del pueblo, y sobre el escritorio guardaba como un tesoro las cartas que Alejandro le enviaba puntualmente cada mes. La primera carta había llegado exactamente 30 días después de su partida. Querida Isabela, Ciudad de México me recibe cada día con su ruido y su prisa, pero mis pensamientos vuelan constantemente hacia las montañas de Oaxaca, hacia esas calles empedradas donde caminamos juntos, y hacia tus ojos color miel que se han convertido en mi refugio en los momentos difíciles. Los negocios van bien. Hemos inaugurado 3 nuevos proyectos educativos en diferentes estados, y cada vez que veo a jóvenes estudiantes entrando a sus nuevas escuelas, pienso en ti y en todo lo que vas a lograr. Tu preparatoria técnica en San Miguel Tlacotepec estará lista en diciembre. Será la primera piedra de un futuro mejor para tu pueblo. ¿Cómo van tus estudios? Quiero saber todo. ¿Qué materias te gustan más? ¿Cuáles te resultan difíciles? ¿Qué profesores te inspiran? ¿Cómo es la vida en la ciudad? No omitas ningún detalle. Cada palabra tuya es importante para mí. Guardo tu pañuelo de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo interior de mi saco, cerca del corazón. Me acompaña a todas las reuniones importantes y siento que me da fuerza y claridad para tomar las decisiones correctas. Te amo, Isabela. Cada día que pasa estoy más seguro de que eres la mujer de mi vida. Sé que 6 años pueden parecer una eternidad, pero el tiempo que estamos separados es una inversión en nuestro futuro juntos. Con todo mi amor, Alejandro. Isabela había leído esa carta docenas de veces, hasta memorizar cada palabra. Sus respuestas eran igualmente detalladas y apasionadas. Mi querido Alejandro, la universidad es un mundo completamente nuevo para mí. Al principio me sentía perdida entre tantos estudiantes que parecían saber exactamente qué querían hacer con sus vidas, pero poco a poco he encontrado mi lugar. Mi materia favorita es psicología del aprendizaje, porque estoy descubriendo cómo funciona la mente humana cuando adquiere conocimientos nuevos. Creo que esto me va a ayudar mucho cuando regrese a enseñar en comunidades rurales. También estoy tomando un curso de inglés los sábados. Sé que tú hablas varios idiomas por tus negocios y quiero ser capaz de acompañarte en todo. Doña Esperanza, la señora de la pensión, dice que soy muy aplicada, pero que a veces se me ve triste. Le he contado un poco sobre nosotros, y ella dice que un amor que puede esperar 6 años es un amor que puede durar toda la vida. El otro día fui a visitar a mis padres. Papá está muy orgulloso de que su hija estudie en la universidad, aunque a veces noto que le preocupa que la educación me aleje de mis raíces. Le he asegurado que nunca olvidaré de dónde vengo ni los valores que me enseñaron. Toco tu dije todos los días, especialmente cuando me siento sola o abrumada por los estudios. Es como si me dieras fuerza desde la distancia. Te amo y te extraño cada día, Isabela. Los meses fueron pasando, y con ellos llegaron nuevos desafíos y nuevas experiencias para Isabela. En su segundo año de carrera, se unió a un grupo de estudiantes que ofrecía clases de alfabetización en las colonias más pobres de Oaxaca capital. Los sábados por la mañana, Isabela tomaba el autobús hasta la colonia Santa Rosa, donde enseñaba a leer y escribir a mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Maestra Isabela, le decía doña Lucía, una señora de 50 años que trabajaba lavando ropa ajena, usted nos está cambiando la vida. Ayer pude leer una carta de mi hijo que vive en Estados Unidos sin pedirle ayuda a nadie. Estas experiencias fortalecían la convicción de Isabela sobre su vocación. Cada logro de sus estudiantes le confirmaba que había elegido el camino correcto, y en sus cartas a Alejandro describía con detalle estas vivencias. Mi amor, hoy una de mis estudiantes de alfabetización me dijo algo que me llegó al corazón. Me dijo, maestra, usted no solo nos está enseñando a leer, nos está enseñando a soñar. Creo que eso es lo que tú hiciste conmigo. Me enseñaste a soñar en grande,
a ver más allá de los límites de mi pueblo. Cada día me siento más preparada para ser la compañera que necesitas, pero también para ser la mujer que yo quiero ser. Mientras tanto, en Ciudad de México, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. Su empresa había crecido exponencialmente y las presiones de los negocios a veces lo agobiaban. Había rechazado varias propuestas de matrimonio de mujeres de su círculo social, explicando simplemente que su corazón estaba comprometido con alguien especial. Alejandro, le decía su socio y mejor amigo Carlos Mendoza, estás loco. Isabela es una muchacha encantadora, pero eres un hombre de 30 años con responsabilidades enormes. ¿Realmente vas a esperar 6 años por alguien que apenas conoces? No la apenas conozco, Carlos, respondía Alejandro firmemente. Conozco su alma, conozco sus sueños, conozco la pureza de su corazón, y sí, voy a esperarla el tiempo que sea necesario. Las tentaciones no faltaban. En las reuniones de negocios, en los eventos sociales, en los viajes internacionales, Alejandro se encontraba constantemente con mujeres atractivas e inteligentes que mostraban interés en él, pero cada vez que sentía un momento de debilidad, tocaba el pañuelo de la Virgen de Guadalupe que guardaba en su bolsillo y recordaba los ojos color miel de Isabela, su sonrisa inocente, la promesa que se habían hecho bajo las estrellas de Oaxaca. Al final del segundo año de separación, tanto Isabela como Alejandro habían crecido considerablemente. Ella se había convertido en una de las mejores estudiantes de su generación, había aprendido inglés con fluidez y había desarrollado una confianza en sí misma que la sorprendía. Él había expandido sus negocios a Centroamérica, había establecido una fundación educativa que llevaba el nombre de su madre y había madurado hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados de México. Pero lo más importante era que su amor había resistido la primera prueba del tiempo. Sus cartas seguían siendo apasionadas, sus sueños seguían entrelazados, y ambos contaban los días que faltaban para su reencuentro con la misma ilusión del primer día. Faltan 4 años, escribía Isabela en su diario. 4 años para convertirme en la mujer que él merece. 4 años para demostrar que nuestro amor es más fuerte que la distancia y el tiempo. 3 años después de la partida de Alejandro, Isabela había florecido como una rosa que finalmente encuentra el sol perfecto. A los 21 años, ya no era la tímida muchacha de pueblo que había conocido al empresario en la plaza de San Miguel Tlacotepec. Sus estudios de pedagogía estaban en el 7º semestre, ocupaba el 2º lugar de su generación y había sido seleccionada para participar en un programa de intercambio estudiantil con la Universidad de Barcelona. Isabela, esta es una oportunidad única, le decía el director de su facultad, el doctor Ramírez, un hombre de 60 años que había tomado especial interés en su desarrollo académico. 6 meses en España te darían una perspectiva internacional invaluable para tu carrera. Podrías especializarte en educación inclusiva, un campo donde México necesita urgentemente especialistas. La propuesta la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Alejandro y ella se habían prometido escribirse cada mes, pero ¿cómo funcionaría la comunicación desde Europa? ¿Y si él interpretaba su viaje como una señal de que estaba perdiendo interés en su relación? Esa noche, Isabela escribió una de las cartas más difíciles de su vida. Mi amor querido, tengo una oportunidad que podría cambiar mi futuro profesional, pero necesito tu opinión antes de tomar la decisión. Me han ofrecido una beca para estudiar 6 meses en Barcelona, en el área de educación inclusiva. Sería de septiembre a febrero del próximo año. Sé que esto complicaría nuestra comunicación, y tengo miedo de que pienses que estoy tratando de alejarme de ti. Nada podría estar más lejos de la verdad. Cada día que pasa estoy más segura de nuestro amor, pero también quiero ser la mejor profesional posible para poder acompañarte en tus proyectos cuando estemos juntos. ¿Qué opinas? Tu respuesta será definitiva para mi decisión. No quiero hacer nada que pueda lastimar lo que hemos construido durante estos 3 años. Te amo más cada día, Isabela. La respuesta de Alejandro llegó más rápido de lo usual, como si hubiera intuido la urgencia de la situación. Mi Isabela adorada, por supuesto que debes ir a Barcelona. Mi amor por ti incluye mi deseo de verte crecer, de verte convertirte en la mujer extraordinaria que ya eres.
pero que aún puede ser más. Un amor verdadero no limita, libera. Un amor verdadero no teme la distancia porque confía en la fuerza del vínculo. Voy a extrañarte terriblemente, pero estaré orgulloso de ti cada día que estés allá. Aprovecha cada momento. Aprende todo lo que puedas. Conoce el mundo. Cuando regreses tendrás historias que contarme y conocimientos que compartir. En cuanto a la comunicación, la tecnología es nuestro aliado. Podremos hablar por videoconferencia cada semana, además de nuestras cartas mensuales. Europa está a solo 6 horas de diferencia, no en otra galaxia. Ve, mi amor, vuela alto. Yo estaré aquí, esperándote con el mismo amor de siempre, pero aún más orgulloso de la mujer valiente y determinada que eres. Con todo mi amor y mi apoyo, Alejandro. 3 meses después, Isabela se encontraba en el aeropuerto de Barcelona, con una maleta llena de sueños y un corazón que latía entre la emoción y la nostalgia. Barcelona la recibió con sus calles medievales, su arquitectura modernista y una energía cosmopolita que la hizo sentir inmediatamente que estaba en el lugar correcto. Vivía en una residencia estudiantil en el barrio de Gracia, compartiendo habitación con Sofía, una chica madrileña que estudiaba psicología, y Amélie, una francesa que cursaba arte. Las tres se hicieron amigas inmediatamente, y pronto Isabela se encontró inmersa en una vida social más intensa de lo que había experimentado nunca. «Isa», le decía Sofía, «tienes que venir con nosotras al Café Central esta noche. Hay un grupo de chicos catalanes súper interesantes que quieren conocerte». «Ya les he dicho que tengo novio», protestaba Isabela, tocando instintivamente el dije que seguía colgando de su cuello. «Pero está en México», insistía Amélie con su acento francés. «Chérie, la vida es para vivirla. ¿Qué daño puede hacer una noche de diversión?» Isabela sabía que sus amigas no entendían la naturaleza de su compromiso con Alejandro. Para ellas, una relación de 6 años de espera sin compromiso formal era algo incomprensible. Pero ella mantenía firme su posición, aunque admitía para sí misma que a veces se sentía tentada por la libertad que veía en otras jóvenes de su edad. La verdadera prueba llegó en forma de David Martínez, un profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid que impartía el seminario de Políticas Educativas Internacionales. David tenía 32 años, era atractivo, inteligente, soltero, y desde el primer día mostró un interés especial en Isabela. «Señorita Morales», le dijo después de la primera clase, «su ensayo sobre educación rural en México es excepcional. Me gustaría invitarla a un café para discutir más profundamente sus ideas». Isabela aceptó, diciéndose que era una oportunidad académica, pero durante las siguientes semanas los cafés académicos se volvieron cada vez más frecuentes y menos profesionales. David era encantador, culto, y claramente estaba enamorándose de ella. «Isabela», le dijo una tarde mientras caminaban por el Parque Güell, «sé que tienes una situación complicada en México, pero lo que tenemos aquí es real, es presente. ¿No crees que mereces darte una oportunidad de ser feliz ahora, en lugar de esperar por algo que puede que nunca se concrete?» Por primera vez en 3 años, Isabela sintió que su determinación flaqueaba. David tenía razón en algunas cosas. Ella era joven, estaba en una ciudad hermosa, tenía enfrente a un hombre maravilloso que la amaba y que podía ofrecerle un futuro inmediato. Era justo para ella misma seguir esperando por un amor que, por más sincero que fuera, la mantenía en suspenso. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Tomó papel y pluma para escribir su carta mensual a Alejandro, pero por primera vez en 3 años no supo qué decir. Las palabras no fluían y se dio cuenta de que por primera vez estaba considerando seriamente la posibilidad de romper su promesa. 2 semanas después de su crisis de conciencia, Isabela seguía luchando con sus sentimientos. David había intensificado su cortejo, llevándola a los lugares más románticos de Barcelona. Cenas junto al mar en Barceloneta, paseos por las Ramblas, visitas a los museos más importantes de la ciudad. Era atento, inteligente y claramente estaba dispuesto a ofrecerle todo lo que Alejandro solo podía prometerle. «Isabela», le dijo David una noche después de una cena en un restaurante con vista al Mediterráneo, «he recibido una oferta para dirigir un programa educativo en Colombia. Es una oportunidad extraordinaria,
pero solo la tomaría si tú vienes conmigo. Podríamos casarnos, trabajar juntos, construir algo hermoso. Esa propuesta concreta hizo que Isabela se diera cuenta de la encrucijada real en la que se encontraba. Ya no era solo una cuestión de coqueteos inocentes o dudas pasajeras, era una decisión que definiría completamente su futuro. «David, necesito tiempo para pensarlo», le respondió, y esa noche caminó sola por las calles de Barcelona hasta el amanecer. Al día siguiente, Isabela hizo algo que no había hecho en 3 años. Llamó por teléfono a Alejandro sin previo aviso. Necesitaba escuchar su voz, sentir la conexión que los había unido desde el primer día. «¿Isabela? ¿Está todo bien?». La voz de Alejandro sonaba preocupada. Eran las 2 de la tarde en Barcelona, las 8 de la mañana en Ciudad de México. «Alejandro, yo necesitaba escucharte», dijo Isabela, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Mi amor, ¿qué pasa? Tu voz suena extraña». «Estoy confundida, Alejandro. Aquí hay un hombre, un profesor que me está cortejando. Es bueno, inteligente, me ama y me ha propuesto matrimonio». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Isabela podía escuchar la respiración de Alejandro y casi podía sentir el dolor que sus palabras le habían causado. «¿Y tú qué sientes?», preguntó finalmente Alejandro, con una voz que sonaba forzadamente calmada. «Estoy confundida», repitió Isabela. «Han pasado 3 años, Alejandro, 3 años en los que he crecido, he cambiado, he conocido mundo. A veces me pregunto si la muchacha que se enamoró de ti en San Miguel Tlacotepec y la mujer que soy ahora son la misma persona». «Isabela», dijo Alejandro con una voz llena de emoción, «escúchame bien. Yo también he cambiado en estos 3 años. También he crecido, también he tenido oportunidades, también he tenido dudas. Pero hay algo que no ha cambiado ni un solo día: mi amor por ti. Cada mañana me despierto pensando en ti. Cada noche me duermo imaginando nuestro futuro juntos. Pero Alejandro, él está aquí. Es real, es presente. Y yo estoy allá. Soy real. Y nuestro amor también es presente, Isabela. El amor no se mide por la distancia física, sino por la conexión del alma. ¿Recuerdas lo que sentiste aquella noche bajo las estrellas? ¿Recuerdas por qué decidimos esperar?». Isabela cerró los ojos y por un momento pudo sentir la brisa tibia de Oaxaca, el aroma de las flores de bugambilia, la sensación de las manos de Alejandro entrelazadas con las suyas. «Lo recuerdo», susurró. «Isabela, no voy a pedirte que rechaces a ese hombre solo por mí. Voy a pedirte que tomes la decisión con el corazón, no con la cabeza. Si realmente sientes que ya no me amas, si realmente crees que tu futuro está con él, yo lo entenderé y te liberaré de nuestra promesa. Pero si todavía hay algo en tu corazón que vibra cuando escuchas mi voz, si todavía tocas tu dije cuando te sientes sola, si todavía sueñas con el día en que volveremos a estar juntos, entonces dale una oportunidad a nuestro amor». Después de la llamada, Isabela se encerró en su habitación durante 2 días. Sofía y Amelie estaban preocupadas, pero ella necesitaba silencio para escuchar a su corazón. Releía las cartas de Alejandro, miraba las fotografías de su pueblo, tocaba el dije que había llevado consigo durante 3 años. El tercer día, Isabela tuvo una revelación. Estaba mirando por la ventana de su habitación cuando vio a una pareja de ancianos caminando de la mano por la calle. El hombre ayudaba pacientemente a la mujer a subir unos escalones, y ella le sonreía con una ternura que hablaba de décadas de amor compartido. En ese momento, Isabela supo cuál era su respuesta. Esa tarde, se encontró con David en el café central. «David», le dijo tomando sus manos con cariño, «eres un hombre maravilloso, y cualquier mujer sería afortunada de tenerte, pero yo no puedo ser esa mujer. Mi corazón pertenece a alguien más, y aunque he tenido dudas, ahora sé que seguiré perteneciendo a él». David la miró con tristeza, pero también con respeto. «¿Estás segura, Isabela? Porque si cambias de opinión, la oferta seguirá en pie». «Estoy segura, y te deseo toda la felicidad del mundo». Esa noche, Isabela escribió la carta más importante de su vida. «Mi amor eterno, perdóname por haberte hecho sufrir con mis dudas. Perdóname por haber cuestionado lo que sabía desde el primer día. Que tú eres el amor de mi vida, el hombre con quien quiero envejecer, el padre de los hijos que sueño tener. Estos 3 años me han enseñado mucho sobre mí misma,
sobre el mundo, sobre lo que realmente importa en la vida. Y lo que importa eres tú, somos nosotros, es el futuro que vamos a construir juntos. He rechazado la propuesta de David. He rechazado una vida cómoda y segura, porque prefiero una vida incierta, pero llena del amor verdadero que siento por ti. Faltan 3 años para nuestro reencuentro, y te prometo que ya no habrá más dudas, ya no habrá más crisis. Mi corazón es tuyo, completamente tuyo, para siempre. Cuando regrese a México en febrero, quiero que sepas que regresas a los brazos de una mujer que ha elegido conscientemente amarte por encima de todas las otras opciones que la vida le ha puesto enfrente. Te amo, Alejandro Vega. Te amo hoy, te amaré mañana, te amaré todos los días de mi vida. Para siempre tuya, Isabela. En Ciudad de México, cuando Alejandro recibió esa carta, lloró por primera vez en años. Lloró de alivio, de felicidad, de amor. Supo que Isabela había madurado completamente, que su amor había pasado la prueba más difícil y que los 3 años que faltaban serían solo una cuenta regresiva hacia la felicidad que ambos merecían. Febrero de 2023. Isabela descendió del avión en el aeropuerto de Oaxaca con una maleta llena de experiencias y un corazón rebosante de certezas. Sus 6 meses en Barcelona habían sido transformadores. No solo había obtenido una especialización en educación inclusiva con las más altas calificaciones, sino que había regresado con una confianza en sí misma que irradiaba desde su forma de caminar hasta su manera de hablar. Sus padres la esperaban en el aeropuerto y la sorpresa en sus rostros fue evidente. La joven tímida que había partido a la universidad 4 años atrás se había convertido en una mujer elegante, segura, con una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Llevaba un vestido azul marino que había comprado en Barcelona, su cabello negro ahora cortado en un estilo moderno que enmarcaba perfectamente su rostro, y sus ojos color miel brillaban con una sabiduría nueva. «Mija», dijo doña María, abrazándola con lágrimas en los ojos, «estás preciosa, pero más que eso, se te ve completa». «Es verdad», añadió don Roberto, estudiando a su hija con orgullo. «Se te ve como una mujer que sabe exactamente quién es y qué quiere». Durante el viaje de regreso a San Miguel Tlacotepec, Isabela les contó sobre Barcelona, sobre sus estudios, sobre las decisiones que había tomado. Cuando mencionó a David y cómo había rechazado su propuesta, sus padres intercambiaron miradas de aprobación. «Hiciste bien, mija», dijo don Roberto. «Alejandro es un buen hombre, y se nota que los dos se aman de verdad. Pero más importante, te has respetado a ti misma y a las promesas que hiciste». El pueblo no había cambiado mucho, pero Isabela lo veía con ojos diferentes. La preparatoria técnica que Alejandro había construido estaba funcionando a plena capacidad, y muchos jóvenes que antes tenían que emigrar para estudiar, ahora podían quedarse en su comunidad. Eso la llenaba de orgullo, y le recordaba constantemente el tipo de hombre del que se había enamorado, alguien que cumplía sus promesas y que trabajaba por el bien de otros. «Maestra Isabela», le gritó Jorge, un muchacho de 17 años que había sido uno de sus estudiantes de alfabetización. «Ya terminé la preparatoria, y todo gracias a la escuela que construyó su novio». Isabela sonrió al escuchar que en el pueblo ya se referían a Alejandro como su novio. De alguna manera la comunidad había adoptado su historia de amor como propia. En marzo, Isabela comenzó su último año de carrera. Había decidido especializarse en educación rural inclusiva para su tesis, un tema que combinaba su experiencia internacional con su conocimiento profundo de las necesidades de su comunidad. Su directora de tesis, la doctora Patricia Hernández, quedó impresionada desde la primera reunión. «Isabela, tu propuesta es excepcional. Combinas rigor académico con experiencia práctica de una manera que pocas estudiantes logran. Estoy segura de que tu tesis será una contribución importante al campo». Mientras Isabela se sumergía en su investigación, Alejandro atravesaba por uno de los periodos más intensos de su carrera empresarial. Su empresa había sido invitada a participar en un proyecto de desarrollo sostenible en varios países de Centroamérica, lo que representaba la expansión internacional más importante de su historia. Las responsabilidades eran abrumadoras, pero cada logro profesional lo acercaba más a su objetivo.
estar en condiciones de ofrecerle a Isabela no solo amor, sino también estabilidad y oportunidades para realizar todos sus sueños. Señor Vega, le dijo su secretaria, tiene 3 invitaciones para eventos sociales esta semana, incluida la gala de la Fundación Empresarial, donde estará presente la élite económica del país. Cancele todo, por favor, respondió Alejandro sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Tengo trabajo que terminar y una carta que escribir. Las cartas entre Isabela y Alejandro habían adquirido una profundidad nueva después de la crisis de Barcelona. Ya no eran solo expresiones de amor y nostalgia, sino intercambios intelectuales y emocionales entre 2 personas que se estaban preparando conscientemente para construir una vida juntos. Mi amor, escribía Isabela en abril de 2023, he estado pensando en nuestro futuro, en los proyectos que podríamos desarrollar juntos. Mi tesis está enfocada en crear un modelo de educación inclusiva para comunidades rurales que podría implementarse a gran escala. Imagino un día en que tu empresa y mis conocimientos pedagógicos se unan para transformar la educación en todo México. ¿No sería hermoso poder trabajar juntos, no solo como esposos, sino como socios en el sueño de un país mejor? Isabela adorada, respondía Alejandro, cada carta tuya me confirma que no solo eres la mujer de mis sueños, sino también la compañera perfecta para los proyectos que quiero realizar. Tu visión de combinar empresa social con innovación educativa es exactamente lo que necesita nuestro país. Ya he comenzado a estudiar la viabilidad de crear una división de educación inclusiva en mi empresa. Cuando estemos juntos, podremos hacer realidad estos sueños. En octubre de 2023, Isabela recibió una noticia que la llenó de orgullo. Había sido seleccionada para presentar su tesis en el Congreso Nacional de Educación, que se realizaría en Ciudad de México en diciembre. Sería la primera vez que regresaría a la capital desde que había conocido a Alejandro. Es una oportunidad extraordinaria, le explicó por teléfono a Alejandro. Mi investigación será presentada ante los más importantes expertos en educación del país, pero lo más emocionante es que estaré en tu ciudad, respirando el mismo aire que tú, pisando las mismas calles. Isabela, respondió Alejandro con emoción contenida, quiero verte. Sé que todavía faltan 14 meses para nuestro reencuentro oficial, pero ya no puedo esperar más sin al menos verte desde lejos. ¿Te parecería bien si asisto a tu presentación? No nos acercaríamos, no hablaríamos, solo necesito verte. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de tener a Alejandro cerca después de casi 5 años la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Sí, susurró finalmente. Me gustaría saber que estás ahí. Diciembre 15, 2023. El auditorio del Palacio de Bellas Artes estaba lleno de académicos, funcionarios educativos y estudiantes de posgrado. Isabela se encontraba detrás del escenario, revisando por última vez las notas de su presentación. Llevaba un traje sastre color vino que había elegido cuidadosamente, y el dije de corazón brillaba discretamente sobre su blusa blanca. Señorita Morales, la llamó el coordinador del evento, es su turno. Isabela salió al escenario con paso firme. Durante los meses de preparación, había presentado su investigación decenas de veces ante diferentes audiencias, pero sabía que esta vez era especial. Alejandro estaba en algún lugar entre el público, y aunque no podía buscarlo con la mirada, sentía su presencia como una energía cálida que la tranquilizaba. «Buenos días», comenzó con voz clara y segura. «Mi nombre es Isabela Morales, y durante los últimos 2 años he desarrollado un modelo de educación inclusiva rural que ha sido implementado exitosamente en 10 comunidades de Oaxaca». Alejandro se encontraba en la 10ª fila, hacia el lado izquierdo del auditorio. Había llegado temprano para conseguir un lugar desde donde pudiera verla claramente sin arriesgarse a que ella lo descubriera. Cuando Isabela apareció en el escenario, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La joven tímida de 18 años se había transformado en una mujer extraordinaria. Su presencia en el escenario era magnética, su voz resonaba con autoridad y pasión, y la manera en que presentaba su investigación demostraba no solo conocimiento profundo, sino también una visión innovadora que impresionó a toda la audiencia. El modelo que propongo, continuó Isabela, integra tecnología adaptativa, pedagogía diferenciada
y participación comunitaria para crear entornos educativos que respondan a las necesidades específicas de cada estudiante, independientemente de sus capacidades o limitaciones. Alejandro escuchaba cada palabra con orgullo creciente. Esta mujer brillante, segura, apasionada, era su Isabela, la mujer que había esperado 5 años, que había crecido y florecido exactamente como él había soñado que lo haría. Cuando Isabela terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Varios académicos se acercaron para hacerle preguntas, y Alejandro pudo ver cómo ella respondía con inteligencia y gracia a cada cuestionamiento. Había una naturalidad en su manera de interactuar con la élite académica del país que hablaba de una confianza genuina en sus capacidades. «Señorita Morales», le preguntó un funcionario de la Secretaría de Educación, ¿estaría interesada en desarrollar un proyecto piloto a nivel nacional basado en su modelo? Por supuesto, respondió Isabela. De hecho, creo que la implementación a gran escala requeriría una alianza entre el sector educativo y el empresarial. La sustentabilidad económica de estos proyectos es fundamental para su éxito a largo plazo. Alejandro sonrió al escuchar esa respuesta. Isabela estaba pensando exactamente como él había imaginado que lo haría, con visión integral, considerando todos los aspectos necesarios para generar un impacto real. Después de la sesión de preguntas, Alejandro esperó hasta que la mayoría del público se hubiera retirado. Desde su asiento, podía ver a Isabela recogiendo sus materiales, conversando con los últimos académicos que se acercaron a felicitarla. Cuando finalmente ella se dirigió hacia la salida, él se levantó y caminó hacia el pasillo, calculando el tiempo para cruzarse con ella casualmente cerca de la puerta. El encuentro duró apenas 3 segundos, pero fueron los 3 segundos más intensos que ambos habían vivido en 5 años. Sus miradas se cruzaron cuando Isabela salía del auditorio y Alejandro entraba aparentemente para hablar con alguien. Ni una palabra ni un gesto, solo la conexión eléctrica de 2 almas que se reconocieron instantáneamente. Isabela sintió que las rodillas le temblaban, pero siguió caminando. Alejandro continuó hacia el interior del auditorio, pero su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Esa noche, desde su hotel, Isabela escribió: «Mi amor, sé que estuviste ahí, sé que me viste». Cuando nuestros ojos se encontraron por esos segundos eternos, sentí que los 5 años de espera habían valido la pena solo por ese momento. Te ves más maduro, más seguro, más guapo si eso es posible, pero sobre todo, vi en tus ojos el mismo amor que me prometiste hace 5 años. Falta poco, mi amor, solo 14 meses más. 14 meses para convertirnos en las personas que prometimos ser el uno para el otro. Isabela mía, respondió Alejandro esa misma noche, verte hoy fue como ver el futuro. Eres exactamente la mujer extraordinaria que sabía que te convertirías. Tu presentación fue brillante, tu presencia fue deslumbrante, y mi amor por ti creció aún más si eso era posible. 14 meses. Estoy contando los días, las horas, los minutos, pero ya no tengo dudas, ya no tengo miedos. Sé que cuando lleguemos a marzo de 2025, ambos estaremos listos para el amor más hermoso que 2 personas pueden compartir. En enero de 2024, Isabela regresó a Oaxaca para su último semestre de carrera, llevando consigo no solo el reconocimiento académico que había obtenido en Ciudad de México, sino también la certeza absoluta de que su destino estaba sellado. Los últimos meses de espera no serían de ansiedad, sino de preparación gozosa para el encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Marzo de 2024. Isabela se graduó como licenciada en Ciencias de la Educación, con mención honorífica y una tesis que fue calificada como excepcional por el jurado académico. El día de su graduación, toda la familia Morales se reunió en Oaxaca capital para celebrar. Don Roberto llevaba su mejor traje, el mismo que había usado para su boda 30 años atrás, y doña María no podía contener las lágrimas de orgullo. «Mija», le dijo don Roberto durante la cena de celebración, «tu madre y yo sabemos que este logro no es solo tuyo, también es de ese muchacho que creyó en ti desde el primer día. Alejandro cumplió su promesa de apoyar tus estudios. Ahora falta que tú cumplas la tuya». «La voy a cumplir, papá»,
respondió Isabela con una sonrisa serena. Faltan exactamente 11 meses. Durante los meses siguientes, Isabela se dedicó a implementar su modelo de educación inclusiva en 3 comunidades rurales de Oaxaca. El éxito fue inmediato y notable. Niños con discapacidades que nunca habían tenido acceso a educación formal ahora aprendían junto a sus compañeros. Madres solteras podían estudiar mientras sus hijos recibían cuidado, y adultos mayores se alfabetizaban usando métodos adaptados a sus necesidades específicas. Maestra Isabela, le decía doña Carmen, la misma señora del mercado que había sido la primera en comentarle sobre la llegada de Alejandro 6 años atrás. Usted ha cambiado la vida de mi nieto. Miguelito nunca había podido aprender a leer por su problema de vista, pero con sus métodos ya lee mejor que muchos niños de su edad. Cada éxito profesional fortalecía la confianza de Isabela en que había tomado las decisiones correctas. No solo había crecido como mujer, sino que había encontrado su vocación y estaba haciendo una diferencia real en el mundo. Mientras tanto, en Ciudad de México, Alejandro atravesaba por el periodo más exitoso de su carrera empresarial. Su empresa había sido reconocida como Empresa Socialmente Responsable del Año por la Cámara Nacional de Comercio y había recibido invitaciones para expandir sus operaciones a Colombia, Perú y Guatemala. Pero lo más importante para él era el proyecto secreto en el que había estado trabajando durante los últimos 2 años. Carlos, le dijo a su socio y mejor amigo, necesito que revises estos documentos. Es el proyecto más importante de mi vida. Carlos estudió los papeles con atención creciente. Alejandro, esto es ambicioso. ¿Una fundación educativa con un presupuesto inicial de 50 millones de pesos? ¿Centros de educación inclusiva en todo el país? ¿Estás seguro de que quieres invertir tanto capital en esto? Completamente seguro, respondió Alejandro. Va a ser mi regalo de bodas para Isabela. Quiero que sepa que los 6 años de espera no solo sirvieron para que nos convirtiéramos en mejores personas, sino también para que yo pudiera ofrecerle la plataforma perfecta para realizar todos sus sueños profesionales. En octubre de 2024, Isabela recibió una noticia que la llenó de emoción. Había sido aceptada para cursar una maestría en políticas educativas en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una beca completa. El programa comenzaría en agosto de 2025, 5 meses después de su reencuentro con Alejandro. Es perfecto, le escribió a Alejandro. Podremos estar juntos en Ciudad de México mientras yo estudio la maestría, y después, con esa preparación, podré dirigir proyectos educativos a nivel nacional. Isabela, le respondió Alejandro, cada día me sorprendes más. Esa maestría es exactamente lo que necesitas para los planes que tengo para nosotros. No puedo darte detalles todavía, pero te aseguro que nuestro futuro será aún más hermoso de lo que hemos soñado. En diciembre de 2024, a solo 3 meses del reencuentro, Isabela comenzó los preparativos para el día más importante de su vida. Había decidido que quería estar en San Miguel Tlacotepec cuando Alejandro regresara, en el mismo lugar donde se habían conocido y donde se habían hecho la promesa. «Mamá», le dijo a doña María, «quiero organizar una pequeña celebración para cuando llegue Alejandro. Nada ostentoso, solo algo que refleje quiénes somos y de dónde venimos». «¿Ya has pensado en el vestido?», preguntó doña María con una sonrisa cómplice. «Ya lo tengo», respondió Isabela, sacando de su armario un vestido blanco que había mandado hacer con una costurera de Oaxaca capital. Era elegante pero conservador, moderno pero respetuoso de las tradiciones, perfecto para una mujer que había logrado equilibrar su crecimiento personal con sus raíces culturales. En enero de 2025, las cartas entre Isabela y Alejandro adquirieron un tono de expectativa gozosa. Ya no hablaban del futuro como algo lejano, sino como algo inmediato y concreto. «Mi amor», escribía Isabela, «he estado pensando en nuestra primera conversación después de 6 años. ¿De qué hablaremos primero? ¿Cómo será vernos de nuevo, tocarnos de nuevo, caminar juntos de nuevo? Tengo tantas historias que contarte, tantos sueños que compartir contigo». «Isabela adorada», respondía Alejandro, «he ensayado ese momento 1000 veces en mi mente. Creo que lo primero que haré será tomarte en mis brazos y no soltarte durante horas. Después,
Querremos hablar toda la noche para ponernos al día con 6 años de vida. Pero sobre todo, querremos planear juntos los siguientes 60 años. En febrero de 2025, Isabela tomó una decisión importante. Regresaría definitivamente a San Miguel Tlacotepec para esperar a Alejandro. Había completado todos sus proyectos profesionales, había dejado todo en orden para su ingreso a la maestría, y quería pasar las últimas semanas antes del reencuentro en el lugar donde todo había comenzado. Es como cerrar un círculo, le explicó a sus padres. Quiero que Alejandro me encuentre donde me perdió. Quiero que vea que a pesar de todos los lugares que he conocido y todas las experiencias que he vivido, San Miguel Tlacotepec sigue siendo mi hogar y él sigue siendo mi destino. 15 de marzo de 2025. Isabela se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo como si fuera el primer día de su vida. Después de 6 años, 3 meses y 12 días de espera, había llegado el momento del reencuentro. Se bañó con especial cuidado, usando el jabón de rosas que había comprado especialmente para la ocasión, y se vistió con el vestido blanco que había elegido meses atrás. El dije de corazón brillaba sobre su pecho, exactamente en el mismo lugar donde lo había llevado durante toda la espera. «Estás preciosa, mija», le dijo doña María, ayudándola a arreglarse el cabello. «Pero más que eso, estás radiante. Se ve que eres una mujer completa, realizada, lista para el amor». «Estoy nerviosa, mamá», admitió Isabela. «¿Y si hemos cambiado demasiado? ¿Y si ya no sentimos lo mismo? El amor verdadero no teme al cambio, hija. El amor verdadero crece con el cambio». A las 10 de la mañana, Isabela caminó hacia la plaza principal del pueblo. Había quedado con Alejandro en encontrarse a las 11, en el mismo lugar donde se habían visto por primera vez. La plaza estaba adornada con flores de papel de colores que las mujeres del pueblo habían preparado durante toda la semana. Era su manera de celebrar una historia de amor que se había convertido en leyenda local. Alejandro había llegado a Oaxaca la noche anterior, hospedándose en un hotel de la capital para estar cerca, pero sin alterar el plan que habían diseñado cuidadosamente. No había dormido en toda la noche, releyendo las cartas de Isabela, mirando las fotografías que se habían enviado a lo largo de los años, tocando el pañuelo de la Virgen de Guadalupe que había llevado consigo durante toda la espera. A las 10:30 subió a su automóvil. Había decidido manejar él mismo, sin chofer, para que el momento fuera completamente privado, y tomó la carretera hacia San Miguel Tlacotepec. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría desmayarse, pero al mismo tiempo se sentía más seguro y determinado que nunca en su vida. A las 10:55, Alejandro estacionó su automóvil en la misma calle donde había dejado las camionetas 6 años atrás. Llevaba un traje gris oscuro, similar al que había usado el primer día, pero ahora le quedaba diferente. Los años lo habían hecho más maduro, más seguro, más atractivo. Sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad, pero ahora reflejaban también la sabiduría de un hombre que había cumplido todas sus promesas. Isabela estaba parada junto a la fuente de la plaza, en el mismo lugar donde habían hablado por primera vez. Cuando vio a Alejandro caminando hacia ella, sintió que el tiempo se detenía. Era él, definitivamente él, pero al mismo tiempo era un hombre nuevo. Los años lo habían perfeccionado, como si el tiempo hubiera pulido una piedra preciosa hasta revelar todo su esplendor. Alejandro se detuvo a 3 metros de distancia, mirándola con una expresión de asombro y devoción. «Isabela», dijo simplemente, y su voz sonaba exactamente igual que 6 años atrás. «Alejandro», respondió ella, y ambos se dieron cuenta de que toda la ansiedad, todos los nervios, todas las dudas se desvanecían como por arte de magia. Se acercaron lentamente, como si quisieran saborear cada segundo del reencuentro. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Alejandro extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Isabela. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», susurró. «Y tú eres exactamente el hombre del que me enamoré», respondió ella, colocando su mano sobre la de él. Se abrazaron entonces, y fue como si los 6 años de separación se comprimieran en un instante y luego se desvanecieran para siempre. El abrazo duró varios minutos, durante los cuales ambos lloraron de felicidad, de alivio, de amor puro.
¿Cumpliste tu promesa?, preguntó Alejandro, separándose ligeramente para mirarla a los ojos. La cumplí completamente, respondió Isabela. ¿Y tú? Cada día durante 6 años, confirmó él. Se besaron entonces, y fue un beso que contenía 6 años de cartas, de sueños, de esperanza, de crecimiento, de amor que había madurado como el mejor vino. A su alrededor, los habitantes del pueblo que habían estado observando discretamente desde sus casas, comenzaron a aplaudir y a gritar de alegría. «Isabela Morales», dijo Alejandro, tomando sus manos y arrodillándose en el mismo lugar donde se habían prometido esperar. «Hace 6 años te pedí que me esperaras para convertirte en la mujer que estabas destinada a ser. Hoy veo frente a mí a una mujer extraordinaria, inteligente, exitosa, hermosa y completamente realizada. ¿Querrías hacerme el honor de ser mi esposa?». Sacó una caja de terciopelo que contenía un anillo de compromiso con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. Verde como sus ojos, había pensado al elegirlo. «Sí», respondió Isabela sin dudar un segundo. «Sí, quiero ser tu esposa, tu compañera, tu socia en todos los sueños que vamos a realizar juntos». Mientras Alejandro le colocaba el anillo, Isabela sintió que su vida se completaba como un rompecabezas perfecto. Los 6 años de espera no habían sido tiempo perdido, sino tiempo invertido en convertirse en las personas que podían amarse completamente y para siempre. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Alejandro poniéndose de pie. «He creado la Fundación Isabela Morales para la Educación Inclusiva. 50 millones de pesos para implementar tu modelo educativo en todo México. Quiero que la dirijas tú. Quiero que trabajemos juntos para cambiar la educación en nuestro país». Isabela lo miró con asombro. No solo había regresado por ella, sino que había construido la plataforma perfecta para que ella realizara todos sus sueños profesionales. «Alejandro», susurró, «es perfecto, todo es perfecto». Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su promesa 6 años atrás, Isabela y Alejandro caminaron por las calles de San Miguel Tlacotepec, como el hombre y la mujer que siempre habían estado destinados a ser. Se casarían en junio, en la iglesia del pueblo, con toda la comunidad como testigos. Isabela estudiaría su maestría mientras dirigía la fundación, y Alejandro expandiría sus negocios sabiendo que tenía en casa a la mujer que lo completaba en todos los sentidos. «¿Te arrepientes de haber esperado?», le preguntó Alejandro mientras se sentaban en la misma banca donde se habían despedido. «Jamás», respondió Isabela, recostando la cabeza en su hombro. «La espera nos hizo mejores. Nos hizo dignos del amor que sentimos». «6 años», murmuró Alejandro besando su cabello. «Los mejores 6 años de nuestras vidas», completó Isabela, «porque nos trajeron hasta aquí». Y bajo el manto de estrellas de Oaxaca, Isabela Morales y Alejandro Vega comenzaron a escribir el primer capítulo de una historia de amor que duraría para siempre, sabiendo que a veces la felicidad más grande requiere la paciencia más profunda y que el amor verdadero siempre, siempre vale la pena la espera.